dar inicio a esta charla en torno a la novela de David Bentancourt, anterior ganador del premio de novela Sergio Galindo, y que en la misma novela justo ya anticipaba ese aire de ganador, sabiéndose que iba a ser publicado en este premio, ¿no? Él ha publicado Ataque de risa, primero en Colombia, después la Universidad Veracruzana trajo a nuestras manos este libro. También tiene Buenos Muchachos en editorial Clepsidra, en una editorial ya más grande, Penguin, está La Conjura de los Vicios. Y pues bueno, en esta charla, pues como tal, no habrá un moderador, entonces vamos a iniciar conociendo un poco el libro. Hola, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por la invitación a los organizadores. Hablaba un poquito con Eric antes de empezar que no sabía muy bien cómo presentar la novela porque creo que abarca muchas cosas, tiene mucho en cuanto a la trama, entonces como que mi línea era un poco más por la escritura, como por las decisiones de escritura. Y para empezar, en la narración, el propio narrador tiene como conciencia de que él está narrando, ¿no? Hay mucha conciencia dentro del libro, de que es un propio libro, de que se va a editar, de que se va a publicar, del premio. Entonces, como que queríamos saber un poquito de dónde surge esto, como cuál es la idea, por qué tomaste la decisión de que se diera así la novela, porque aparte entendemos que estás como más acostumbrado al cuento. Entonces, como, ¿por qué decidir hacer esto con tu primera novela? Bueno, buenas tardes, un gustazo estar acá y pues el agradecimiento a la editorial por este libro tan bonito que les quedó. Lo que vos decís es algo que se llama metaliteratura. Entonces, es literatura hablando de literatura, es una novela donde el autor, pues el narrador, cuenta de cómo se va haciendo el libro, habla sobre el libro y es como intervenir dentro del propio libro, o sea, el artificio se muestra por completo. Entonces empezamos a partir de que la novela lo que se cuenta en la novela es una mentira de 200 páginas y esa mentira de 200 páginas es diciéndole al lector, usted no está haciendo más que leyendo mentiras. Esto no mi intención es hacerles creer que esto sucedió. Y esta novela hay una cosa que pasa mucho y es que nos han inculcado como como que la trama sobre cualquier cosa, o sea, que nosotros cuando nos ponemos a leer estamos leyendo que nos cuenten una historia. Entonces uno empieza a leer y uno dice, quiero que me cuenten, quiero que me cuenten. Y si un libro no cuenta mucho, vos por lo general decís, no me gusta, ¿cierto? Y lo desechás. Y esta novela corre ese riesgo, porque corre el riesgo de que uno dice, uy, es que al final es mucho estilo, o sea, muchos juegos, metaliteratura, carreta, pues carreta significa muchas digresiones, irse por las ramas, entonces uno dice, me voy de la novela. Entonces también se ha dicho, pues alguna gente me ha dicho que esto es como literatura, o sea, de escritores para escritores, digámoslo de algún sentido, o sea, que pide un poquito más a la hora de leer. Porque no hay, y reitero, como esa obsesión por la trama, sino que lo que yo quiero hacer ahí es prácticamente lo que dicen en los manuales que no se debe hacer, y es que el escritor no se luzca. Entonces dicen, lo que importa acá es lo que me cuentan, y en lo mío lo que importa acá es cómo lo cuentan. Pues los primores de estilo, un ejemplo, cuando vos lees a un escritor colombiano que a mí me gusta mucho, que se llama Fernando Vallejo, vos lo empezás a leer y vos decís, pues no me cuenta absolutamente nada. No, es un señor cascarrabias insultando y diciéndole vulgaridades a todo el mundo. Pero porque uno siempre termina leyéndose los libros de él de 200 páginas, por el estilo, que esa es mi apuesta en este libro. ¿Y qué es el estilo? Pues intentemos decirlo, como el humor, como lo que digo de metaliteratura, como los juegos, como tratar de hacer una obra muy diferente al tipo de obra que estamos acostumbrados a leer. Muy bien, y justo otra cosa que también nos gustaría tocar, porque creo que es esencial, es el tema del título, porque hay esta
postura de hablar de el hijo de tanta y el hijo de puta, ¿no? O sea, y nosotros habíamos notado que justo tienes dos motivos en parte para utilizarlo, entonces sería interesante que nos puedas platicar un poco sobre eso. Esto es una expresión muy conservadora. O sea, en Colombia yo diría hijo de puta. O sea, yo le puedo decir hijo de puta por saludar o hijo de puta por insultar. O sea, es una palabra multiusos. El hijo de tantas es como, o sea, es como el temor de decir hijo de puta. Entonces la gente termina diciendo hijo de tantas. Aquí está un fragmento de lo que dice. El narratario, pues el otro, dice hijo de tantas. Él dice hijo de tantas, sí, que es el mismo hijo de puta, pero educado, con cultura, solapado, tibio como el hijo de puta de Fajardo y los hijo de putas que lo siguen. Palabra que se inventaron los decentes para no quedarse con las ganas de hijo de putear, porque antioqueño que no hijo de putee no es antioqueño. O sea, esto yo creo que responde a tu pregunta. Y aquí también hay una serie de juegos con lo que llaman las vulgaridades, pues las malas palabras. Cuando yo vine a México a vivir hace 10 años, lo que ustedes decían, discúlpeme decir todo lo que tengo que decir, pero lo tengo que decir, el hijo de la chingada, eso a mí no me decía nada. Entonces, a mí me pueden decir 1000 veces hijo de la chingada y es como si me dijeran aguacate, o sea, me rebota. Pero si a mí me dicen hijo de puta o pendejo, tal vez sí me ofende. Entonces, las palabras también tienen su localidad. O sea, si yo le digo a un mexicano hijo de puta, pues como que le rebota. Pero si yo le digo vos sos un pendejo, es diferente, ¿cierto? Entonces, aquí también hay un inventario sobre las vulgaridades. Y también es como mostrar o perderle el miedo a esa literatura. Es que siempre nos dicen, es que la literatura, pues que es esa como tan allá, y tan formal, y tan serio, y tan solemne, y que es intocable, entonces que lo que usted lee es como tan correcto. Y esa literatura no es la literatura que a mí me interesa. O sea, a mí me interesa mucho la literatura que habla, o sea, que uno escribe como se habla, o sea, la oralidad. Otro, porque yo no puedo decir hijo de puta si la palabra es hijo de puta, porque tengo que cambiarla o jugar. Entonces el título, cuando estaba el título del libro, muchos me decían, pero ¿por qué hijo de tanta si no hijo de puta? Pues recientemente Fernando Vallejo había escrito un libro que se llama Memorias de un hijo de puta. Y pues yo no es tanto por eso, pero o sea, yo no quería ya poner otro hijo de puta 2 meses después. Entonces, lo que yo dije, yo no me voy a quedar con las ganas de hijo de putear, como dice ahí, lo que hago es jugar con el título que queda muy acorde pues con lo que dice ahí, porque es sobre una familia colombiana de una ciudad, pues de un departamento que es Antioquia, de una ciudad como Medellín. Equivalencias, es una familia muy conservadora, una ciudad muy conservadora, de derecha. Aquí la equivalencia es los poblanos, ¿cierto? O sea, que los tratamos ahí como, pues que yo tuve que aprender mucho, eso es otro tema que sería bueno hablar, y es lo de los pipopes, que es pinche poblano pendejo, que es pues yo vivía allá y venía de Medellín, que es muy conservador, y llego a una ciudad más conservadora. Entonces es otra cosa pues que es un temazo, que es el de cómo un colombiano puede escribir como, porque aquí hay frases y personajes y cuestiones mexicanas. Entonces para mí se me dificultaba un chingo. Se me dificultaba mucho porque pues es como decir, yo puedo escucharlos a ustedes hablar y yo les imito en la escritura, ¿cierto? Pero no es igual, porque yo puedo poner una palabra que antecede otra y ya le cambié el orden. Un ejemplo en colombiano, yo puedo decir marica hijueputa, ¿cierto? Y suena correcto, pero si yo digo hijueputa marica, ya en la mente no nos da y uno dice, no, es el que escribió eso es un mexicano de otra parte, porque no va. Entonces yo para eso me leí varias novelas que son de autores que no son del país de donde es el narrador. Y me encontré con uno que se llama La Catira, que es de Celá, un español escribiendo sobre Venezuela, con personajes venezolanos, y yo leía y yo decía, qué mal. O sea, ¿por qué? Porque un venezolano no te dice chamo, no te dice tío, o sea, un ejemplo. Y esas cosas son las que yo no me podía permitir acá, o sea, que se me salga el colombiano en los personajes mexicanos. Entonces, para no complicarme la vida, porque soy muy perezoso, lo que hice fue que me inventé un editor mexicano,
y un editor colombiano. Cuando el editor mexicano, que es un personaje, está ahí, a veces se me escapan en los mexicanos hablando como cosas colombianas, pero cuando el editor mexicano está encargado de corregir el libro, lo que hablaba ahora de metaliteratura, ahí sí intento hacerlo más limpio. ¿Y cómo solucionó yo ese problema? Pues 4 mexicanos leyéndome cómo yo escribía mexicano. O sea, si no, yo no lo logro, porque es lo que yo digo. Marco Tulio lleva acá 40 años o más, y yo todavía cuando lo escucho, pues le escucho a un mexicano, pero no dejo de escuchar jamás a un colombiano. Entonces, él cuando habla, se le escapan, o sea, por muy neutro que intente ser, siempre va a haber un escape de donde él es o donde vivió un cierto tiempo, así lleve más tiempo viviendo acá. Entonces, eso es un tema muy difícil, que es para que no se te caiga una novela. Sería muy triste, pues, que lo que yo digo, hay otro muchacho que escribió una novela, él se llama Luis Felipe Lomelí, y él escribió una novela, él se fue a vivir 2 meses a Medellín y escribió una novela sobre Medellín. Y entonces yo soy de Medellín y leo a este y yo le digo, no, ¿por qué? Y él lo aceptó, claro, es que nosotros llamamos, por ejemplo, aquí hay un inventario, si quieres me lo buscas, que es cuando hay como un montón de chorreras que digo, no se dice así, sino así, que es como nosotros, o sea, cuando yo llegaba a la legumbrería aquí en México, primero me quedé muy asustado cuando me dijeron que que los huevos los vendían por kilo. Entonces yo casi me voy de para atrás, porque uno en Colombia uno compra un huevo, 2 huevos, una caja de huevos, pero usted aquí los compra por kilo. A ver. Y ahí va la familia en pleno andarequeando calles corrigiendo. No se dice lana, no se dice varo, se dice plata, se dice billullo. No se dice tianguis, se dice bazar, se dice mercado de las pulgas. No se dice chamba porque chamba es cortada, se dice trabajo, se dice camello. No se dice cámara, se dice neumático. No se dice guaruras, se dice guardaespaldas, escoldas. No se dice troca, se dice camioneta. No se dice calada, se dice plom, pitazo. Y así como 3 o 4 páginas. Y como son tantas páginas, eran como 6 o 7 páginas, aparece otro personaje que se llama el partidor de párrafos. Y el partidor de párrafos es alguien que aparece en una línea de diálogo diciendo, parte ahí. Y esos son juegos, lo que yo digo de juegos estéticos. Mucha carreta. O sea, hablando mucho. Justo todo esto que se está mencionando es muy interesante porque también notamos que no sé, uno cuando presenta una novela puede decir, hay una situación tal, la presentas y luego dices, pues bueno, lo demás es esta situación siguiéndose, pero en este caso podemos hablar de muchísimas cosas y en realidad estaremos hablando solamente de unos pedacitos, porque nos metemos con tantas cosas y, por ejemplo, el tema del humor es algo pues presente aquí y justo si podrías platicarnos un poco de las instancias en que tú manejas el humor acá, ¿no? Porque no es algo físico, sino una cuestión de conciencia. Pues eso es lo que a mí me interesa y muy buen punto. O sea, el humor que ustedes encuentran en ese libro, o sea, no crean que van a leer comedia, o sea, como los chistes, el chiste blanco, o burlarme de un gordo o un flaco, eso no, a mí no me interesa. A mí me interesa es hacer un tipo de humor que lo que llaman es como, pues lo que dicen como que humor negro, que en este caso se desvía mucho por el camino de la crítica. O sea, la crítica, o sea, hay un escritor que a mí me encanta de México que se llama Jorge Ibargüengoitia. Cuando vos lees a Jorge Ibargüengoitia, vos te estás riendo todo el tiempo porque él está haciendo reír con ironía, pero él no se está burlando de un defecto físico, por ejemplo. Él está dejando casi que todo en el aire y es un humor que exige como un bagaje cultural del lector. Como un lector, pues alguien que nunca lee va a leer y va a pasar de largo. En cambio, cuando vos lees a Jorge Ibargüengoitia y sos un lector, vos decís, aquí hay un humor consciente. En aparte de esa ironía, lo que más me interesaba es como ese humor a la crítica, pues como el estilo no es ironía, sino crítica. Entonces, cuando vos criticas a alguien, digamos, a alguien que tiene mucho poder, va a generar un efecto en el lector de a pie, porque va a decir eso, y se ríe, pero qué bueno que te burles de
de ese presidente, por ejemplo. ¿Qué sucede? Y me pasa mucho, o sea, me pasó mucho con ustedes, el humor tiene algo y es que el humor es subjetivo. O sea, el humor de los mexicanos me pasa con las palabras, yo no me río, porque tal vez es que no estoy en el mismo código, no lo entiendo, es difícil. Pero hablo del humor que mi esposa me llevaba al parque, a un parque, a una plaza pues de México, a un zócalo, y yo me voy a reír con los muchachos que están ahí con sombreros y molestan, y todo el mundo era muerto de la risa y yo era, ¿qué pasó? Eso mismo pasaría si yo te llevo a vos a una plaza de Medellín y alguien está haciendo reír y vos decís no, porque a mí me falta, digámoslo, contexto de lo que se está diciendo, pero también hay algo que yo no sé cómo se llama, que así yo tenga el contexto, a mí no me produce la misma gracia. Entonces uno puede empezar a hilar delgadito y decir, puede ser por la forma, pues, o por el tono, o puede ser porque ese personaje tal vez está imitando a otro, pues hay múltiples formas. Pero resumiendo el humor que me interesa a mí es el humor crítico, o sea, lo más cercano a la ironía. Y eso va porque es que esta novela, primero iba a ser un libro de cuentos, y el libro de cuentos hay una cuestión que se llama relatos integrados, que es un libro misceláneo que es un cuento sobre un pececito y un cuento sobre una rana y un cuento sobre un señor que se cayó narrado por diferentes personajes, sino que a mí me interesan mucho los cuentos como que parezcan una novela, que tengan como una unidad temática o de estilo y eso. Entonces yo empecé a escribir un libro de cuentos y cuando de un momento a otro ese primer cuento, que es cuando llega la familia colombiana a dañar, pues como a decir, vamos a corromper a los mexicanos y llegan y yo iba a seguir y seguir con varios cuentos y en el último es cuando se van de México. Pero cuando empezó el primer cuento me doy cuenta si había ido de madres. ¿Qué pasó? Ya llevaba 70 páginas. Dije, no, pues esto se cogió forma de novela. Y es más, es que yo puedo escribir un libro de cuentos de varios temas, pero un libro de una familia colombiana que llega a México y son 18 personajes, eso no puede ser otra cosa que una novela. Y aquí pues como contándoles que sí hay un poquito de trama y la trama es que hay una familia de esposos que viven en Puebla y llega la familia, él está esperando al papá y a la mamá de uno y los está esperando en el aeropuerto y de un momento a otro, eso se llama spoiler, ¿cierto? Como que les voy a dañar la novela, pero dañémosla, porque vuelvo y les digo, el interés mío con la novela más que decir, yo les puedo decir ya al final ahorita, el interés es más que a mí me lean más por lo que yo dije ahora como la cuestión de estilo que por lo que cuenta. ¿Se las dañamos o no? No, va que sí, que no. Bueno, entonces no, a petición de una sola persona no la dañamos. Pero es eso, o sea, es como viene una familia colombiana y lo que yo necesitaba era hacer algo que, vuelvo y me voy con él, que es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo tiene una novela que se llama Llegaron, y la novela tiene eso todo el tiempo, llegaron, entonces ¿quién llegó? Y empiezan a llegar, ya después ustedes me dirán cuántos llegaron, pero es la historia de una familia que viene a dañar, que llega a Puebla y dice vamos a dañar a los mexicanos, porque, y esto es una frase de Juan Villoro que dice que el mexicano en cuestiones de maldad es un colombiano en cámara lenta, o sea, que uno, y yo llegué acá diciendo, porque el país, pues el antioqueño, el de Medellín es como muy vivo, entonces, y lo envuelve a uno, y yo dije, listo, y eso es verdad, y uno llega a México y uno dice, no somos como tan distintos, o sea, nos podemos dar o sea, somos muy parecidos en la maldad, somos muy parecidos en muchas cosas, México y Colombia son, pues de alguna forma, muy uno. Estábamos igual comentando un poquito antes, Eric y yo, sobre el contexto y ahora que mencionas como lo de que no es comedia, pero que igual, bueno, personalmente a mí me dio mucha risa y creo que se nota que es un libro muy colombiano, pero también se siente una parte mexicana, o sea, creo que son, están unidas, o sea, no se distancian y hay mucha identidad creada a partir de la lengua, de los modismos. Entonces quería ver si nos podías como comentar un poquito sobre lo que decías de cuando llegaste a Puebla, porque creo que es como muy central igual en la novela.
Sí, eso pasa. Hace poquito yo estaba en un evento en Colombia y me decían que con ese lenguaje, o sea, que cómo esperaba que me tradujeran. Y me decían que eso era imposible, o sea, que bajara el libro a un lenguaje estándar. Y ustedes que lo leyeron, si usted baja ese libro a un lenguaje estándar, tírelo a la basura. Porque es que ese libro es eso también. Me apuesta y me pasa mucho y es como que qué bueno escribir como se habla. El de Platero y yo tiene una frase que dice: quien escribe como se habla será más leído y más hablado que quien escribe como se escribe. O sea, eso es como una invitación a perderle el miedo a la oralidad, al lenguaje coloquial. Sucede con esas cosas que sí, que va a estar leyendo a alguien de aquí de Jalapa y encuentra una palabra que es cosiampirar. Entonces vos decís, ¿qué es eso? ¿Cierto? Y otra que es chichipato y guachafita y un montón de palabras que son de nosotros, así como ustedes tienen otras. Entonces yo digo té por ocho bebiendo cerveza en Colombia y nadie sabe qué es un té por ocho. Entonces lo que me decían era, entonces el lector tiene que ir todo el tiempo al diccionario, él verá. Pero no, ¿por qué? Cuando yo llegué a México, y no voy a decir cuando llegué como persona, sino a los libros mexicanos de escritores, por decir Carlos Velázquez, del sur, otros norteños, que ellos se diferencian mucho de los escritores del centro. Los del centro están como muy mandados a cortar con la misma tijerita, como que esos son como un lenguaje muy estándar, como si escribieran para ser traducidos o para llevar sus libros directamente al cine. O sea, como si el interés de ellos ni siquiera fuera la literatura, sino de una vez que los lleven al cine, y como todo tan bien habladito, y como todo tan así, que vuelvo y digo, si uno coge un libro de este y sin nombre usted dice es el mismo. En cambio, los escritores del sur, me pasó mucho, y del norte, se diferencian. Entonces, cuando yo empecé a leer a Carlos Velázquez, yo empecé a escuchar un montón de palabras mexicanas y no mexicanas, incluso son muy locales. Y usted empieza a escucharlas y yo decía, pero no puedo estar cada 5 minutos yendo a un diccionario porque primero el diccionario no me las va a definir. Entonces, estar buscando en internet, nada, me acostumbré a leer y me sonaban una maravilla. Entonces eso también ayuda al ritmo. ¿Cómo? Eso que empieza a sonar guachafita, chichipato y un montón de palabras como una retahíla, eso es buenísimo. O sea, a mí me gusta leer así, no que tengo que estar cada 2 minutos buscando en un diccionario. Y sí, que se complica al lector, muy bueno. Y que esa novela invita, creo que tiene otro juego mucho que es para que ustedes no sean tan sensibles, les advierto de una vez, y es que el lector los va a insultar, el narrador los va a insultar todo el tiempo, porque los reta. O sea, es que esto es una novela que uno no puede decir que es experimental porque ya todo está hecho y dicho. O sea, lo que uno cree que se está inventando, pues se lo inventaron hace mucho tiempo, y lo que ahora se pasa como experimental eran las novelas del siglo XVIII. Pero es como un intento de como darle un poquito más de frescura al tipo de literatura que se escribe ahora. No te contesté, porque vos me estabas hablando de las palabras. Bueno, sí, en algún sentido sí te contesté, porque lo que yo quiero, o sea, el ritmo lo da la sintaxis, pero el ritmo también lo dan ciertas palabras. Cuando yo hago esas retahílas que son como muy de sinónimos, no creas que yo puse una palabra y después la otra porque me dio la gana, sino que yo les buscaba como el sonido. Hace vos el intento de hacer una retahíla de palabras y te va a sonar diferente si les vas cambiando el orden. O sea, todo es intencional. Bueno, también otra cosa que mencionamos un poco es, como hay tantas cosas que se mencionan y justo no hay palabras que sobran, ¿no? También queríamos preguntar, pues ya un poco saliéndonos más, metiéndonos con tu papel de escritor, ¿cómo le hiciste para abrir tantos cajones y no dejar ninguno abierto? Bueno, este es el libro que a mí más me ha costado. Tuve como momentos en que yo dije voy a desistir de escribirlo. Y ahí está como me salvo. O sea, yo empiezo a escribir un libro con una trama que empecé apostándole, que es esa familia. Pero luego, como yo no había escrito novelas, entonces yo escribía cuentos, era como que una narración que yo puedo sostener más, o sea, con más facilidad. Y aquí yo decía, yo paraba y yo decía, iba al otro día a escribir y decía, ¿dónde es que iba?
y yo no me acordaba, y yo decía, no, qué pereza yo volverme a leer la novela para saber dónde iba, porque yo a esta novela no le hice como una estructura como los novelistas que la planean, sino que se fue dando. Entonces yo lo que hago es que llego a ese recurso de yo dónde es que iba, y hace el narrador la pregunta, ¿dónde es que iba? Y empieza a buscarse dónde iba. O sea, eso es que los que no entiendan muy bien lo del concepto de metaliteratura, estúdienlo, porque esta novela tiene mucho eso. O sea, como que cualquier salida a la hora de escribir una novela, yo me la soluciono no con la trama, sino con un juego. Por ejemplo, yo no me acuerdo dónde voy en la novela, y de un momento a otro usted está leyendo una historia de cualquier cosa, y de un momento a otro empieza, pero es que este escritor es un maldito, este es muy malo, este tal cosa, y es porque, y uno dice, porque yo voy por allá, no me está contando una historia, era porque en ese momento tal vez no me acordaba dónde iba, y empiezan a ver todos esos juegos, y es como, hay un orden, y no sé, pues si hay como una cohesión, pero esa cohesión está hecha desde el caos, o sea, ahí hay un caos. Hay un caos en el lenguaje, hay un caos desde la trama, hay un caos de cómo se combina todo, o sea, cómo usted sale de contarme una escena y de un momento a otro pasa a insultar o a irse por otro camino y como si cambiara el tono, o sea, es una cosa rarísima. Hombre. Igual, lo que queríamos como saber, bueno, al menos a mí me generó como duda, o más bien curiosidad. Hay muchas referencias literarias, hay muchos autores, hay muchas citas, y al menos a mí me interesa saber si estos surgieron durante la escritura propia o fue a partir de la prefiguración ya de la novela, ya tenías tu idea de, voy a poner a tal autor o a como un poquito sobre eso. Bueno, aquí de un momento a otro usted está leyendo la trama y de pronto aparece una cita, como un poema, por ejemplo. Entonces, por ahí llegan los colombianos y de un momento a otro hacen una maldad. Y abajito aparece, llega alguien y pregunta, hey, ¿ustedes a qué vinieron? Y la respuesta no la da otro personaje, sino que aparece un poema, que es un poema de un poeta colombiano que llega, que el poema dice como que hay gente que llega pisando duro, y ese mismo poema está respondiendo o sea, es la voz de un personaje, que eso es otro juego metaliterario. ¿Por qué entró un poema a decir la voz de un personaje? Porque se me dio la gana. Eso es todo. Otra persona más, un escritor más así, pone a un personaje a que diga, ellos llegaron a hacer esto y aquello. Eso por un lado. Por el otro también hay como momentos donde se insulta a escritores. Que llegaron por suerte, no, llegaron porque, pues eso es lo que pienso yo. Entonces yo tengo mi canon, yo digo, ¿quién me gusta y quién no? El anticanon y el canon. Como eso es de insultar, entonces el que no esté es porque me gusta. El que esté está insultado, ¿cierto? De entrada. Pero es como eso, como qué bueno, y los que aparecen no son un escritor desconocido, porque hay escritores que son desconocidos que a mí no me gustan, pero no tengo intención de molestar. Pero, por ejemplo, a mí sí me gusta molestar a Héctor Abad Faciolincia, a Mario Mendoza, a Santiago Gamboa, que son como los escritores que son como la cara de Colombia, pero que en realidad no son la cara de la literatura de Colombia. Y bueno, también hablar un poco, ya sé que no vamos a poder arruinar la novela, porque hace poco mencionaste la palabra aguacate, y me gusta mucho cuando hablas de los aguacates con los dos policías, el policía colombiano y el policía mexicano, y pues justo, ¿no? Hay como momentos en donde yo creo que la sorpresa se mantiene en la novela, porque constantemente esas cosas distintas, ¿no? Y creo que algo que también en ratos queríamos hace rato, que platicamos Mariel y yo, es como así, ojalá David Betancourt nos hijo de puté, ¿no? Así. ¿Y qué? Que yo lo hijo de puté, Pero, no, un colombiano molestando y molestando pone a llorar a un mexicano. Lo de los aguacates es, o sea, es como una escenita por ahí que nosotros en Colombia les decimos a los policías también aguacates, porque son verdes, pero ya les cambiaron a azul y ahí dice también, pero aguacates azules todavía no existen. Pero esas son escenas o juegos que, y vos no lo podías decir mejor, y es como intentar no dejar ir al lector. Porque cuando son textos tan extensos, hasta si son de trama muy fina, igual aburren. O usted para,
Entonces lo que uno hace, como la apuesta es, puede llegar a ser denso, entonces cuando uno cree que está llegando a ser denso, uno se va por otro camino. Entonces, si yo veo que estoy aburriendo a alguien, qué mejor que irme a insultar a otro. Entonces, ve, este está insultando a este. Entonces no se va. Y ya cuando lo volví a agarrar, vuelvo al que lo estaba aburriendo. O sea, es como saber jugar. Y yo sí pienso mucho. Hay escritores que dicen, no, yo no pienso en el lector cuando escribo, yo solo pienso en mí, que me guste a mí. Pues eso es muy importante. Si a mí no me gusta este libro, pues no creo que le guste a muchos. Pero son estrategias narrativas, como decir, yo necesito que ustedes se me queden en el libro. Se van a escapar unos más perezosos, pero muchos van a quedar ahí con esas técnicas, como decir, inventémonos un recurso para que este no se vaya, inventémonos algo, y es como un montón de juegos y maniobras que para los puristas terminarán diciendo, no nos sirve. ¿Por qué? Porque me está diciendo usted en una novela que usted está diciendo pues que es artificial, o sea, es que es el artificio en su mayor expresión. Y cuando uno lee literatura, se supone, le dicen a uno, es que yo me la crea, o sea, que yo me crea esa historia y que cuando yo la acabe me ponga a llorar o a reír y diga, ay, qué maravilla, porque me conmovió y me la hizo creer. Y eso no es así, o sea, no tiene que ser así siempre. Yo puedo escribir una novela como se me dé la gana y decir, estoy escribiendo una novela, esto es una novela. No crea que le quiero, o sea, y eso es lo que hace este libro, o sea, como vamos a hacer lo que se nos dé la gana, o sea, como libertad en la escritura. Sí, como hacer lo que se me dé la gana. Y hubo un tiempo que se escribía un tipo de literatura que es, digamos, el siglo XIX. Cuando nosotros leíamos las novelas de Moby Dick, uno lee Moby Dick, todo el mundo dice Moby Dick, Moby Dick, Moby Dick, todo el mundo le encanta Moby Dick, así no la haya leído, y todo el mundo dice, es maravillosa. Pero esas son novelas en algún sentido, y no las estoy criticando, que son novelas de 700 páginas, y uno se pone a hilar finito y diría, le sobran 800. Porque tienen, o sea, es como dejarse ir, como que usted está leyendo una novela bien entretenida y de un momento a otro hay un inventario de peces de 150 páginas. O cuando usted lee a Balzac y usted empieza a leer y de un momento a otro hay 250 páginas que usted las podría sacar y no alteraría nada. Entonces, yo digo, eso está bien, o sea, en ese tiempo muy bien, yo creo que ahora ese tipo de novelas cuesta más leerlas. Entonces, uno tiene que acudir a ciertos recursos. Si usted va a escribir ahora, con estos tiempos, que hay tanta pereza, 20 páginas, búsquese cómo las va a escribir, porque no hay que pensar solamente en yo voy a contar una historia, porque una historia la cuenta cualquiera. O tengo la gran trama, es que es una trama impresionante, como las tramas de las películas argentinas que uno dice, uno no duerme, uno pasa un año diciendo, uy, mira lo que pasó. Un mal escritor, esa gran trama la arruina, te duerme, y un buen escritor va a hablar de este vasito vacío y te puede escribir una novela. Hay una novela y no me acuerdo de quién, pero que sí me acuerdo de qué trata, y es una persona subiendo una escalera eléctrica, y es desde que empezó hasta que llegó. Y la novela son 150 páginas. ¿Qué tiene que tener el escritor? Magia, tiene que ser un mago. ¿Cómo hago yo para inventarme un montón de cosas para contar la historia de un vaso vacío? Ahorita que mencionaba sobre los recursos y los juegos que tú empleaste para como mantener cautivo a los lectores, a mí al menos me funcionó mucho durante los diálogos que tenía el narrador con quien estuviera hablando al principio con el chilango, después va cambiando como su interlocutor. Eso me atrapaba mucho, el cambio de estos, y me gustaría igual como saber cómo surge la decisión de elegir a cuál interlocutor, en qué momento y eso. Si la novela es un narrador contando la historia y de un momento a otro interviene alguien y le dice, ¿por qué tal cosa? Pues decir, empieza siendo como un interlocutor que es un chilango, pues un mexicano, para los colombianos, un mexicano de Ciudad de México. Eso es porque tiene que haber alguna conexión de lo que se empieza a hablar, que es México. Otra cuestión es que hay muchos narratarios pues, o interlocutores, y hay uno que yo no olvido que llama el palo de aguacates, de zapotes. Y ese recurso no es gratis, porque yo vivía en Puebla y yo vivía en un lugar donde había un palo de zapotes. Y el palo de zapotes era muy maldadoso, porque siempre que yo pasaba muy seguido me tiraba uno y me caía. O sea, uno dice, pero ¿por qué siempre a mí? Y entonces yo decía, este palo tiene que ser un personaje. Y ese personaje interviene
y tiene también su importancia. Lo del partidor de párrafos, porque un partidor, ¿qué es un partidor de párrafos? Es un señor en mayúscula inicial que cuando ve que yo me estoy alargando mucho, él dice, parta, siga, ¿cierto? Y eso es todo. Y uno dice, pero ¿por qué? Pues eso tiene una muy buena función. Dentro de eso le está diciendo, es prácticamente un editor dentro de tu propio texto. También hay otros interlocutores, como cuál, los editores, y hay uno muy importante que tal vez es el más importante y es Fernando Vallejo. Fernando Vallejo, el escritor colombiano, de un momento a otro dice, hey, usted me está plagiando, ¿qué pasa aquí? Usted me está plagiando el libro. Y yo digo, ¿cómo hizo? Y es verdad, yo lo estaba plagiando. Entonces yo me tengo que curar en salud porque hay muchos críticos y mucha gente muy envidiosa. Entonces uno dice, como me van a decir que lo estoy plagiando, entonces yo lo que tengo que hacer es, voy a traerme a Fernando Vallejo y lo voy a poner a hablar en la novela y que me diga, usted me está plagiando. Y yo le digo una frase que él dice, un colombiano se roba hasta un hueco. Y como soy colombiano, tengo derecho a robármelo. Entonces él dice, bueno, ¿cierto? Entonces lo que él ya empieza como a exigir es como una cierta calidad de la escritura, y es verdad, o sea, yo me tuve que leer los 20 y punta libros de él como 2 o 3 veces para poderme robar lo más difícil de robar, que es el tono. O sea, el tono y el estilo. Entonces, si usted lee a Fernando Vallejo, es un anarquista de derecha, puteando a todo el mundo. O sea, puteando es insultando a todo el mundo. Entonces entonces es un loquito. Y entonces eso empieza a ver, este señor está enfermo, el narrador de ese libro está como enfermo. Y yo digo, Fernando Vallejo. Entonces él me soluciona, es otro interlocutor o narratario. Luego se queda sin interlocutor y él empieza como a pedir que le lleguen interlocutores. Bueno, es un juego vuelvo y digo, metaliteratura, como experimentar. Y justo también se piensan los posibles lectores, ¿no? También está el poblano que se encuentra en la librería, que está en su actitud de poblano. Y sería muy bueno también esa parte, a lo mejor, si nos podría compartir un fragmento. Sí, vos sabés por ahí. Porque, o sea, los poblanos, mentira, no hablemos de los poblanos, más bien leamos lo que dicen por ahí. Esa parte podría ser. Hay una frase que yo vi en una gasolinera que decía, bienvenidos a Puebla, ¿cómo es? Que los poblanos no somos, o sea, como que no somos tan malos, algo así, somos peores. ¿Dónde está? Bueno, yo acabo de hablar mal de los poblanos, pues yo no, un señor aquí, un narrador, él habla mal de los poblanos y de pronto aparece alguien y dice, ¿cuál libro, joven? Esta basura, los hijuetantas, de un colombiano cabrón, hijo de la chingada. Pero qué casualidad, joven, él es el autor, se lo presento, le dice el librero y me señala. El muchacho me mira, se pone rojo, agacha la cabeza y el poblano que vive dentro de él lo obliga a acercárseme y decirme, maestro, súper chido su libro, repadre, me lo dedica. Para vos, con mucho cariño, poblano hijo de puta. Pero es un juego con los poblanos, pero también con los antioqueños. O sea, es que los paisas y los poblanos somos muy parecidos en muchas cosas muy buenas y en muchas cosas muy malas. Pero sobre todo lo que me interesa aquí es poner las cosas muy malas. Y es como ese tipo de persona como tan conservadora, a la vez como tan fachita de alguna forma, y no son todos, pero es como un espíritu que dice como los mexicanos odian a los poblanos y los poblanos en solidaridad con los poblanos se odian entre ellos. Pero es un pueblo que, pues un pueblo no, una ciudad, es más, ahí hay un fragmento, si lo encontramos también, hay un fragmento donde llega la familia colombiana a Puebla y pasaba, porque vino mi familia, casualidades, también vino mi familia y llegó a Puebla y dice como, Puebla, un pueblo, porque eso es como lo que creemos y nos damos cuenta que Puebla pues es una ciudad inmensa.
Mijo, ¿y a cuánto estamos del pueblo? Preguntó tío León fascinado viendo bellezas, construcciones coloniales, museos, estadios, ciclovías, calles amplias, casas bonitas, parques seguros, barroco, puro barroco, Puebla barroca, barroca hasta su comida. Estamos en él, don León, le aclaró Juana. Este es el pueblo de Puebla. Puebla no es un pueblo, como ustedes creen, como su nombre lo hace creer. Puebla no es un pueblito feo, frío y faldudo como San Vicente, Santo Domingo y Fredonia allá en Antioquia. Puebla no es un moridero ni un pichadero de moscas como Magangué allá a orillas del río Magdalena. Puebla no es una farsa como el pueblito paisa de Medellín encaramada en el cerro Nutibara, viendo rodar borrachos y poetas enmarihuanaos. Puebla es, ignorantes, una ciudad. Grande, muy grande, la cuarta más grande del grande, grandísimo México. Un pueblo, no seas bruto, tío León, no sean burros montañeros. 2 Medellín caben en Puebla y en Puebla estorba la mitad de gente que estorba en Medellín. Ay, cómo pichan como conejos mis paisanos, ay, cómo se amontonan en montañas, ay, Medellín, cómo creces para arriba con tus edificios de apartamentos diminutos que sueñan con llegar al cielo. Y Puebla tiene iglesia, apenas como 1000. Abuelita querida, ¿y por qué tan poquitas? Debe ser porque los españoles se quedaron sin cemento. Ay, qué pecado de los españoles, mijo, hoy voy a rezar por ellos. Amén. Iglesias al lado de iglesias, iglesias dentro de las iglesias, iglesias sobre las iglesias, iglesias al lado de bares, cantinas, librerías, restaurantes. Estadios, universidades, colegios, bancos, parques, zoológicos, bibliotecas, carreteras, edificios, centros comerciales, puteaderos, iglesias al lado de puteaderos para que la gente piche de inmediato y sin necesidad de caminar mucho, agradezca por los favores recibidos. Uy, qué dicha, dicha. Dichosos los que ven sin haber visto, dichosos todos sacando la cabeza por las ventanillas del camión abiertos viendo una ciudad sin motos, dichosos los ojos que ven tanto espacio para tanta gente que se ve poquita en una ciudad tan espaciosa, dichosos ojos divisando a lo lejos el Popocatépetl, me da mucho, yo soy colombiano, a punto de explotar y que huele mierda al zarzo. Dichosos mirando la fuente de la China poblana iluminada luciendo su vestido, dichosos comiendo novedad por los ojos y con la curiosidad en la lengua. ¿Y eso qué es? Un changarro, tía, hay mínimo 5 en cada cuadra. ¿Y un changarro qué es? Un lugar muy peligroso, ignorantes lectores, como olla de vicio en Medellín, como el Bronce en Bogotá, un lugar donde el que entra no sale ileso, se va arruinado. Un changarro es pues, para que no piensen mal, para que no se me confundan, un puestecito de comida, de antojitos enviciadores. Ay no muchachito, nunca me llevé a un lugar de esos porque me achilo y yo estoy ahorrando para la vejez, dice la abuela. ¿Y eso qué es? ¡Qué belleza! Un semáforo, tío. ¿Y eso qué es? Un Oxxo. ¿Y un Oxxo qué es? Una tienda para desbarar trasnochadores, abierta 24 horas, que vende cirrosis, cáncer, diabetes, colesterol, obesidad, lo que usted quiera. Hay un Oxxo en cada esquina. ¿Y eso qué es? En este momento, apenas una cuadra vacía. Muy de mañana, un tianguis. ¿Y un tianguis qué es? Un mercado muy mexicano, una chulada, como un mercado de las pulgas donde se consiguen frutas, verduras, ropa nueva y de muerto, cráneos humanos para volver materas, comidas, zapatos, repuestos para el carro, pistolas, granadas, misiles, cuadros de Picasso originales, cosas de París, de Roma, de Londres, de Berlín, lo que necesiten, hasta camellos, jirafas y unicornios azules, barato. ¿Y eso qué es? Una bomba de gasolina, llamada aquí gasolinera. ¿Y eso qué es? Era un letrero en la pared de la gasolinera que decía: bienvenidos a Puebla, no somos como dicen, somos peores. Bueno, sé que todos queremos seguir escuchando a David, pero justo es el momento por si alguien quiere hacer alguna pregunta, entonces dejamos el micrófono abierto. Primero que todo, un reproche a David, porque la antenoche me trasnoché hasta las 4 de la mañana leyendo su novela. Básicamente, David no es nada original, es un provocador. Se burla de los mexicanos,
se burla de los colombianos, se burla de los paisas, es decir, los habitantes de Medellín, se burla de su propia familia, se burla de su mamá, de su abuela, que es el mejor personaje. Me encantó que su abuela quería regresarse a Medellín caminando. Unas ocurrencias tremendas. Se burla de su abuela, se burla de los primos, de los tíos, se burla de Dios. Dice que tiene testículos, pregunta que si tiene testículos. Se burla de los editores, se burla del autor, de él mismo, se burla de la esposa del autor. No respeta nada. Se burla de los bestsellers colombianos. Y le tengo una mala noticia para David, que me debe 50,000 pesos. Porque no sé si recuerdas que el que te dijo que participaras en el concurso Primera Novela fui yo. Entonces a la salida hablamos. Le tengo que decir que la novela Hasta donde voy, que es más de la mitad, me encantó. Y te tengo que decir que tu héroe, Vallejo, es inferior a ti en muchísimo. Vallejo es monocorde. Lo que él tiene es que es provocador, pero no tiene la chispa, su estilo es un estilo pobre. Lo que pasa es que él se ha atrevido a criticar todo, ¿sí? Pero como escritor es un escritor menor. Diga lo que diga, es mi opinión, obviamente. Te agradezco mucho todos los comentarios, incluida la blasfemia, pues. Yo no, o sea, Fernando Vallejo es un gran escritor, sino que se ha creado como alguna resistencia a él, y es porque lo que leemos en él a veces nos molesta, o sea, nos ataca. Y qué bueno, que a mí me encanta cuando yo me siento incómodo, él diciéndome las verdades a mí, entonces yo digo, qué bueno uno verse en él. Y también puedo decir que de los grandes prosistas latinoamericanos es Fernando Vallejo. Y tu ídolo García Márquez, no mentiras, García Márquez es un gran escritor, pero García Márquez hace apuestas que no hace Fernando Vallejo, por eso tal vez, y no hablemos de más grande uno o el otro, pero en García Márquez vos encontrás un estilo muy poderoso, pero encontrás también una apuesta muy grande por lo que él cuenta, que son grandes historias, como la novela Total, que se escribía antes, que son unas apuestas pues, que ahora no se hacen, y él sabe jugar con eso, como con el estilo y con la trama. Fernando Vallejo en eso sí se queda corto, porque Fernando Vallejo tiene 22 y punta libros, o 23 libros, no me acuerdo, donde usted prácticamente está leyendo el mismo libro. Entonces él tiene que ser muy buen escritor para que usted leyendo un mismo libro de 20,000 páginas, usted lo siga leyendo, y esa punta de estilo que es lo que dije ahora. Entonces me respeta a Fernando Vallejo. Sostengo, es un escritor monocorde y pobre estilísticamente. Bueno, cambio y fuera. Hola, buenas tardes. En principio quiero comentarte que la novela es muy divertida, me gustó mucho, y la estructura pues sí me parece compleja, aunque dices que ya todo está escrito, ya todo se hizo, pero me parece interesante la técnica que utilizas, y quiero preguntarte si te interesa que la gente se sienta ofendida por todo lo que viertes en tu novela. ¿Y qué les dirías a los poblanos, por ejemplo, si te preguntaran por qué nos dibujas de esa manera? No soy poblana, ¿eh? No, es más, esta novela fue la tesis para yo graduarme en una universidad de Puebla. Y entonces, cuando se compartían las lecturas, ellos se comportaron pues como poblanos. Mentiras, no, antes fueron muy abiertos. Y yo digo, lo que yo tenga que decir a los poblanos, no se los digo yo, porque yo viví en Puebla y agradecidísimo y me encantó. Y volvería a vivir en Puebla. Lo otro que se le debe decir a los poblanos, lo dice el narrador.
y él que se entienda con ellos y que ellos se indignen con él, pero conmigo nada. Es lo mismo, no es lavarme las manos, es que somos muy distintos, o sea, somos dos. Uno es el escritor y otro es el narrador. Y el narrador es el que insulta, yo no me he atrevido todavía. Bueno, muchísimas gracias por tu participación, David, por estar aquí. Pueden pasar a conseguir esta magnífica novela, tener la oportunidad de hablar con David Betancourt. Entonces voy a dar leída a la constancia. Reconocimiento a David Betancourt por su participación como comentarista en su presentación del libro Los Hijuetantas, de su autoría, publicado por la editorial UV, el día 25 de mayo de 2 a 2:50 de la tarde en Galería AP, Unidades de Arte UV, en la 30ª edición presencial de la FILU, Vivir en tiempos de la inteligencia artificial, relaciones humanas, medio ambiente y tecnología. Muchas gracias, David.